Hola, ¿qué tal? Soy Marco Avilés, periodista peruano. Ahora estoy en Lima, y estoy listo para conversar con quien quiera sobre racismo, periodismo, aprovechando que es el Día de los Pueblos No Contactados en el Perú. Y agradezco a Survival International por esta iniciativa. Entonces, estoy listo para conversar. Por si acaso, yo he publicado este libro y este otro, y ambos abordan el tema del racismo. En De dónde venimos los cholos, hay una historia que tiene que ver con pueblos en aislamiento voluntario. Es un viaje a la reserva Cugapacori Nahuananti, que está en la selva, en la Amazonía del Perú. Y el territorio al cual yo he viajado, se superpone o es como está unido encima, debajo de un territorio petrolero llamado el Lote 88. En esta zona hay pueblos en aislamiento voluntario y a la vez hay un proceso de extracción de petróleo. Entonces, una población muy vulnerable, gente que tiene una historia de haber huido de distintas industrias extractivas como el caucho, que están ahora también en contacto con esta industria del gas, ¿no? Um, Mientras esperamos que entren algunas personas más, yo les voy a leer un pequeño fragmento de este texto. A ver, un segundo. Yo estoy en el año, eso es más o menos el año 2011 fines, y estoy en una comunidad llamada Segaquiato, un día antes de intentar entrar a esta reserva. Y junto con el fotógrafo Daniel Silva, estamos cenando en este pueblo, en un pequeño campamento, y hay una mujer, una comerciante que viaja por todo el río Nicea y Urubamba, vendiendo sus productos y vendiendo comida, ¿no? Y hay una conversación con ella. Ella se alarma porque le contamos que al día siguiente vamos a entrar a la reserva, y ella nos dice: así irán para allá, van a comerles los calatos, ¿no? Parece una broma, pero la mujer se ríe y continúa: los calatos agarran las cosas y se las llevan, añade. No les importa si tienen dueño o no, ellos no entienden. La mujer deja el cucharón a un lado y tapa la olla. Imagínese todo lo que perdería yo si ellos vinieran a mi tienda. Luego se persigna con velocidad y agradece a Dios porque nunca ha visto a un calato durante sus excursiones. Entonces, en algunas zonas de la Amazonía, a, a las personas que forman parte de estos grupos en aislamiento voluntario, la gente les llama los calatos, ¿no? Que en el Perú es una manera de decir persona desnuda. Hay una pregunta aquí, dice... Es Fiore, investigadora de Survival. Muchas gracias por esta charla. Bueno, entonces, como les decía, sí, en algunas zonas de la Amazonía peruana, a las personas en aislamiento voluntario les dicen despectivamente los calatos, ¿no? Entonces, eh, los vecinos de la comunidad Gastabala, una comunidad también ahí en la Amazonía, no tuvieron la misma suerte que la comerciante, que nunca ha visto un calato en su vida, ¿no? Entre comillas. Según un parte policial, un batallón de 300 hombres y mujeres no civilizados, salvajes, a quienes denominan los calatos, salió de la jungla e ingresó a esa aldea de Madre de Dios, una región que limita con Brasil, la mañana del 17 de febrero de 2001. Pertenecían a la etnia Mashco-Piro. Iban armados de arcos y flechas. Saquearon las casas, mataron animales, dispararon contra los residentes. Estos huyeron asustados y se escondieron a cierta distancia. Desde allí respondieron al ataque usando escopetas de caza. Un ingeniero llamado Luis Taboada
Navegaba por el río cercano en ese momento y notó desde su bote que algo extraño sucedía en tierra firme. Se acercó a la ribera. Un lugareño le contó que los calatos habían matado a 4 personas, una viuda, sus 2 hijos y un comunero. 7 u 8 invasores habían muerto en la batalla. Las radios, los diarios y las revistas llevaron esta noticia a las ciudades como una prueba de lo abandonadas que se encontraban las fronteras del país. Un contingente de policías viajó una semana después para investigar lo ocurrido. Entrevistaron a los testigos, al ingeniero Taboada y también a los 4 comuneros muertos que no habían muerto. La incursión de los mashcopiros, según averiguaron los agentes policiales, habían sufrido exageraciones al pasar de boca en boca. Las únicas víctimas mortales de este encuentro fueron un chancho, un perro, algunas gallinas y un gallo al que los visitantes desplumaron vivo. También robaron algunos machetes y luego volvieron a internarse en la jungla. Gastabala, la aldea, quedó convertida en un sitio fantasma. A partir de entonces, nadie quería vivir allí, por miedo a futuros ataques. 10 días más tarde, el párroco Miguel Pío Bezán le escribió una carta al jefe policial de la provincia. Si bien los mashcopiros eran responsables de los daños en la aldea, le explicó, quizás se encontraban irritados debido al frecuente sobrevolar de una avioneta. Los motores espantaban a los animales que ellos cazan para comer. La aclaración se quedó en la comisaría y no llegó a los medios de comunicación. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice, hola Marco, ¿los pueblos indígenas de Perú siguen sufriendo mucho racismo? ¿Por qué? Ah, pues, pues sí, siguen los pueblos indígenas experimentando mucho racismo, pues porque en general se encuentran aislados del poder y de la toma de decisiones, ¿no? Como su destino, las cosas que les van a ocurrir se encuentran intermediadas por el poder oficial, por el Congreso, por los ministros, ¿no? Si uno examina, por ejemplo, la composición del gabinete de ministros ahora, pues se va a encontrar con que no hay ningún ministro indígena, tampoco afrodescendiente, ¿no? Si uno va al Congreso, también se va a dar cuenta de que la presencia indígena es mínima, ¿no? A pesar de que, según el último censo, el 25% de la población, más o menos, peruana, se autoidentifica como indígena, ¿no? Entonces, esa proporción poblacional no tiene nada que ver con lo que ocurre en el gabinete de ministros, con el Congreso. Y si uno mira, por ejemplo, la televisión, los programas noticieros, las representaciones de artistas que el Perú envía a distintas ferias, las ferias del libro, en fin, todas estas expresiones culturales y políticas en el país no tienen nada que ver con la representación, con el porcentaje de población indígena que hay en el Perú, ¿no? Entonces sí, o sea, el tema de la representación es una manera de ver y examinar sobre su propio destino, ¿no? Gadi Villar. El racismo latino tiene un componente estético que es muy resistente a ser superado. Es mucho más fácil convencer a la gente de que la gente de todas las razas son igual de inteligentes y morales que convencerlas que son bellas. La gente siempre concluye, los negros, indios, etcétera, son todos valiosos, pero la gente blanca es definitivamente más hermosa. Hay que curar el racismo estético. Pues, pues sí, ¿no? El racismo, como yo estoy aprendiendo a verlo, es como, no es una enfermedad, no es una epidemia que ataca a unos y deja libres a otros, ¿no? Porque esa es una idea muy popular, ¿no? Hay una persona racista y hay otras personas que no son racistas. Ese señor o esa señora es racista y yo no soy racista. Pues la manera como yo estoy tratando de ver el racismo es como un problema más estructural, como esta atmósfera que nos envuelve a todas las personas que vivimos en Latinoamérica y también, bueno, en general en todo el continente y en el mundo occidental, y que es este sistema que nosotros vamos heredando desde la época de la colonia, donde
la política y la narrativa de la construcción de nuestros países pasaba porque si eres europeo tenías más poder y si eras un nativo, pues eras probablemente esclavo o siervo, ¿no? Y lo mismo si eras mm, eh, africano, ¿no? Entonces, esta narrativa piramidal donde los blancos dominan a los otros y hay como funciones de acuerdo a tu cultura o a tu color de piel, pues sigue todavía vivo, ¿no? Y muy vivo, más allá de la independencia de nuestros países, ¿no? Entonces, esa narrativa no solamente está viva en la política, sino también, como dice Badi, en la estética, ¿no? Si uno ve, hay una iglesia muy interesante en el Cusco que se llama, es la iglesia de Andahuaylí, es un pequeño pueblo donde se le llama a esta iglesia la Capilla Sixtina de América Latina. Es una iglesia antigua, ¿no? Del siglo XVII, con murales, y en los murales hay imágenes terribles donde el demonio pone, por ejemplo, ollas y la gente se está quemando allí, ¿no? Y muchas de las personas que se están quemando allí son indígenas, ¿no? Eh, Mientras que, claro, lo bello y lo que no se quema, lo que se salva, el modelo de civilización es lo blanco europeo, ¿no? Entonces eso todavía está vivo y lo vemos pues en las publicidades para no ir muy lejos de las tiendas de departamentos, ¿no? Acá en el Perú Saga y Ripley sacan sus catálogos donde muchas veces solamente, casi la mayoría de modelos son blancos, rubios, ¿no? Como Barbie y Ken, ¿no? Daniel Wisenberg dice, en Perú la gente tiene conciencia de que hay 15 pueblos no contactados dentro de sus fronteras. Pues, o sea, entiendo que sí, pero esta información es más, creo, la tiene más presente la gente como que estudia el tema, antropólogos, sociólogos, eventualmente políticos, ¿no? Sí, se sabe, pero en estos pequeños círculos. Si uno habla, por ejemplo, con la gente, con los ciudadanos, como se llama, de a pie, gente común y corriente, pues no, ni siquiera se sabe qué cosa es un pueblo en aislamiento voluntario, no contactado, estos términos son demasiado técnicos, ¿no? Eh, hay además también muchos políticos y funcionarios, sobre todo de algunos ministerios, como el Ministerio de Energía y Minas, se han encargado en la década pasada de sembrar mucha desinformación al respecto, ¿no? O sea, les voy a leer unas líneas nomás, eh, de esta historia que les comentaba, ¿no? Dice, hay hombres que tienen que cazar su comida, hay personas en medio de la selva que reaccionan contra una avioneta porque el ruido altera su tranquilidad, pueblos aislados en la Amazonía, una portavoz de Perú Petro, la compañía estatal que promueve la exploración petrolera, graficó el problema con una metáfora fantástica. Es como el monstruo del lago Ness, dijo la funcionaria Cecilia Quirós en una conferencia de prensa en el año 2007. Parece que todo el mundo ha visto o ha oído hablar de los pueblos no contactados, pero no hay ninguna prueba de su existencia. Eh, Alan García, el presidente también, entre el 2006 y 2011, enumeró a los enemigos del desarrollo en un artículo que publicó en el diario El Comercio. Y decía, y contra el petróleo, los enemigos del desarrollo han creado la figura del nativo selvático no conectado, es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, ¿no? Entonces, Alan García y muchos de sus funcionarios pues propagaban esta idea de que en verdad los pueblos aislados o los no contactados eran un mito, ¿no? Como el monstruo del lago Ness o como los extraterrestres, ¿no? Y claro, esta desinformación era muy conveniente y es muy conveniente en un contexto en que los grandes territorios de la Amazonía están siendo explorados y otros explotados por la industria sin que exista una política digna, ¿no? Para las poblaciones que viven en aislamiento voluntario allí, ¿no? Entonces, ¿es esto racismo? Pues sí, porque para el Estado peruano hay poblaciones
ciudadanos de primera clase o ciudadanos normales, comunes y corrientes, que tenemos DNI, por ejemplo, y votamos, qué sé yo, y por otro lado están estos otros ciudadanos de cuya existencia incluso se duda, ¿no? ¿Por qué hay tantos prejuicios como los que contaba sobre los Mashco-Piro, sobre los pueblos en aislamiento voluntario? ¿Por qué hay tantos prejuicios? Bueno, estos prejuicios están, creo, unidos a la historia de nuestros países, ¿no? La historia se cuenta desde esta eh, mentalidad blanco-europea, ¿no? La mentalidad del colonizador para quien lo, lo local, lo indígena, incluso estos pueblos más alejados terminan siendo como extraterrestres, peligrosos, ¿no? O sea, hay una serie de prejuicios que se van como construyendo alrededor de estas poblaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Hay por ejemplo, no solamente se les dice calatos digamos, en las conversaciones cotidianas, sino también, por ejemplo, el Estado tiene muchas veces ha tenido una política sobre la Amazonía de colonización, ¿no? En los años 70 mucha gente se iba a la Amazonía para colonizar estos territorios bajo la idea de que eran territorios vacíos. Entonces, por ejemplo, eso está más allá del prejuicio, pero es como la expresión, creo, de ese sistema colonial con el cual el Perú republicano todavía sigue viendo su propio territorio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a pesar de que el Perú ya no es un virreinato, ya no es una colonia, su estado sigue siendo todavía como bastante colonial. Acá hay otra. El Club de la Política. Hola, aquí Carlos desde Montevideo. ¿Es una minoría progresista la que interpela el racismo en el Perú? ¿O hay una conciencia de los propios discriminados? Da la sensación de que muchos se han resignado a ser víctimas del racismo. Bueno, pues ahora mismo en el Perú existen distintas voces, muchas personas que están hablando públicamente del racismo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en el último fin de semana hubo reportajes en la mañana y en la noche en los noticieros sobre racismo. Los programas culturales están hablando del tema. Yo tengo, por ejemplo, personalmente acabo de empezar una columna sobre racismo en la página web de una fundación, la Fundación del BBVA. Entonces, hay cada vez creo que más interés porque se está visualizando el racismo como un problema no del pasado, sino muy presente, ¿no? Otras voces, por ejemplo, hay muchas personas de la comunidad afroperuana que están hablando del tema en redes sociales, gente muy joven como Natalia Barrera. Si ustedes van a su Instagram, por ejemplo, van a ver el trabajo que ella hace, Sofía Carrillo, Brenda Carpio. Y en el mundo de la academia está Juan Manuel Olaya Rocha, que investiga, por ejemplo, la literatura afro, pero, digamos, hay voces visibles que empiezan a hablar del tema, pero sí, o sea, todavía no es un problema como que consideramos tan grave al nivel de otros problemas estructurales, ¿no? Como la pobreza o incluso como la anemia, ¿no? De la que se ha hablado mucho recientemente en el Perú, ¿no? Pero sí, también, y a propósito de las víctimas del racismo, eh, cada vez es más frecuente ver denuncias sobre el racismo, ¿no? De gente que no puede entrar, no sé, a un cine, a un restaurante, gente que se queja o denuncia que les gritan cosas en la calle como cholo de mierda o negro de mierda, ¿no? Entonces, sí hay como, el tema está vivo de esa manera. Ahora, el racismo no solamente hay que denunciarlo, sino como dice este escritor boliviano, Carlos Macusaya, muy interesante,
el racismo hay que analizarlo, porque es un problema que toma muchas formas, ¿no? Hay un racismo visible de la gente que expresa su violencia y esta idea de que hay gente, personas inferiores, de manera muy gráfica y explícita, pero el racismo estructural, ese racismo es más difícil de ver, ¿no? Ahora, el racismo también se cruza con el clasismo, eh, con la discriminación de género, entonces es un tema complejo que sí tiene que analizarse, ¿no? ¿Cómo califica usted el derecho a la consulta previa con los pueblos indígenas? Pues calificarla en teoría es como gran parte de la legislación peruana, creo que es que se tenga como una legislación para consultar a los pueblos indígenas es positivo. El problema no es la legislación, sino cómo se aplica y cómo eh, los distintos actores implicados, empresas e incluso el mismo Estado, inventan maneras de no consultar, ¿no? A los pueblos indígenas. Entonces, por ese motivo, hay mucho conflicto en las zonas amazónicas y andinas, porque la consulta previa termina siendo como un saludo a la bandera, ¿no? ¿Por qué las ONGs proindígenas no critican a la expulsión de los pueblos indígenas de las áreas reservadas y parques nacionales? Pues no lo sé, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Habría que preguntarles, ¿no? A mí lo que me alarma en todo caso es que los ciudadanos eh, más privilegiados no estemos más indignados con las cosas que ocurren en esos territorios, ¿no? Ah, y sí, es el nivel de desconexión entre nuestra comodidad urbana y los desastres medioambientales y desastres humanitarios que ocurren en la Amazonía y los Andes es brutal. Y hay este periodista, Joseph Zárate, que ha escrito un libro que se llama Guerras del Interior, y él explica muy bien este fenómeno, ¿no? Que no estamos conectando nuestro bienestar, ¿no? De la capacidad de tener un carro, un celular, de tener luz eléctrica en la ciudad, no estamos conectando eso con la tragedia de la gente que está perdiendo sus territorios allá, que no puede tener una casa o acceso a agua potable, a agua no contaminada, ¿no? Hay muchos derrames de petróleo en la Amazonía peruana y no establecemos la conexión entre ese desastre y nuestro bienestar, ¿no? Acá. Entonces ese libro también es bien interesante para entender esto, ¿no? El racismo es un fenómeno transversal a todas las organizaciones, desde las que defienden hasta las abiertamente racistas. Sí, en general el racismo es una cuestión como transversal, es un sistema de ideas que nos envuelve, ¿no? A todos. Entonces, todos potencialmente somos transmisores de estas ideas y de esta violencia. Ah, Ulises Rosas Campos, investigación, academia, ¿cómo se pueden implementar políticas de igualdad? Pues es interesante que, por ejemplo, en el Perú en particular ha habido y hay bastante investigación académica sobre el racismo, pero esta investigación no todavía tiene el impacto que uno desearía sobre gente que está desarrollando políticas públicas, ¿no? Sin ir muy lejos, sobre los congresistas, ¿no? Sobre funcionarios públicos en general. Y uno se puede preguntar o, no sé, cuestionar, oye, ¿por qué los congresistas no están leyendo estas investigaciones, ¿no? Bueno, es como, obviamente, los congresistas no leen esas investigaciones y a veces ni siquiera leen la misma Constitución, ¿no? Pero sí hay un divorcio entre la producción de la academia y las instancias donde se toman las decisiones. Y esto creo, no sé, está también más allá del poder de la academia, ¿no? La academia está produciendo investigación, pero no se está consumiendo, por lo menos los políticos y funcionarios públicos como se debería, ¿no? Las denuncias individuales son importantes, pero ¿qué del racismo en la implementación de políticas de Estado? Sí, de hecho, hay una encuesta del Ministerio de Cultura del año pasado, de 2018,
que mide una serie de cosas, y una de las que a mí me parecieron más interesantes es que la gente, eh, o sea, las personas encuestadas dicen que han sido víctimas de racismo, y en qué lugares se les pregunta en la encuesta, y en los primeros lugares están las comisarías, los hospitales y las municipalidades, ¿no? Entonces, entes de gobierno regional. Entonces, los lugares donde la gente sufre más discriminación son instituciones del Estado. Entonces, el Estado es curioso, ¿no? Nosotros pensamos en el Estado como la fuerza que tiene que contrarrestar el racismo y trabajar para su eliminación. Sin embargo, el Estado es también un motor de racismo, es un motor reproductor de racismo, y no solamente en los hospitales y comisarías, que ya es terrible, sino también en la escuela, ¿no? La escuela es un espacio de reproducción de racismo, ¿no? Nosotros vamos a la escuela no solamente a aprender la historia del Perú, sino también a aprender cómo ejercer el racismo cuando seamos grandes, ¿no? Entonces, ese nivel de penetración del racismo en el Estado, pues sí, es como muy, es brutal, ¿no? Um, Acá, animal político. Aquí Matías, desde México. A mí me pasó en Estados Unidos de comprender qué se siente ser discriminado. En México yo era la norma, digamos, pero en Estados Unidos yo era un latino. ¿Cómo que el racismo tiene dimensiones, no? Pues sí, sí. Hay distintos códigos, ¿no? En Estados Unidos, latino es toda persona que viene de Latinoamérica allá y habla otro idioma, qué sé yo, ¿no? Eh, es una categoría que agrupa todo un colectivo que es ultra diverso, ¿no? O sea, en Latinoamérica sabemos que somos muy diversos, ¿no? Hay, por ejemplo, un mexicano, un mixteco, por ejemplo, ¿cuál es su relación, por ejemplo, con un afroperuano de Chincha o un argentino de Buenos Aires, ¿no? Somos ultra diversas. Sin embargo, en Estados Unidos estamos todos como englobados en esta categoría latino, que según más o menos como el sistema de Estados Unidos también es una categoría de inferioridad, ¿no? Latino es inferior, no de la misma manera, pero en el mismo sentido que lo negro y afroamericano, ¿no? Son como instancias inferiores, ¿no? Inferiores a lo blanco anglosajón, que allí es el estándar, ¿no? Entonces tú puedes ser, claro, un blanco latinoamericano y vas a Estados Unidos y la gente no te va a ver necesariamente como blanco, sino como latino, ¿no? Y en ese sentido también vas a entrar a este sistema de inferioridad. Ah, pues sí, acá Ulises Rosas dice: oiga usted, los nahuas fueron expulsados del Parque Nacional del Manu, les prohíben la entrada y la mitad de su población murió en el contacto. Exacto, sí, pues sí, hay una tragedia como ahorita, como muy, no ahorita, ¿no? Sino es una tragedia permanente, sobre estos pueblos, sobre los nahuas. No ha habido muchas epidemias en distintos momentos que se esparcieron en esas poblaciones. Como les decía al inicio, desde este Perú más privilegiado de la ciudad, de la costa, de Lima, esas poblaciones no existen, o son como lo que les ocurra, son daños colaterales para el desarrollo, ¿no? Y solo para terminar, hace 10 años, justo cuando hubo un gran conflicto en la zona de Bagua, que es una región de la selva de la Amazonía peruana, por el norte, una periodista llamada Mariela Balbi entrevista a un dirigente llamado Alberto Pizango sobre el conflicto, y el intercambio es muy brutal, ¿no? Ella, claro, la población local, Aguajún, había tomado instalaciones de las empresas y cerrado una carretera, había muerto mucha gente entre policías y nativos, y ella básicamente la periodista insta al líder indígena a que dejen sus medidas de fuerza, porque ella no estaba dispuesta
a quedarse sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese nivel de diálogo o falta de diálogo está atravesada por esta idea de superioridad e inferioridad, ¿no? Hay gente que se tiene que, pues, simplemente bancar la contaminación de esos territorios para que otras personas, digamos, urbanas, puedan disfrutar del bienestar, ¿no? Y bueno, yo creo que acá hay una más. Acá está. Sí, bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad y les invito a que puedan como revisar mis libros, De dónde venimos los cholos, y No soy tu cholo, también están en formato Kindle en Amazon, y también pueden visitar mi página de Facebook y mi página web, marcoavilés.com, y ahí siempre estoy compartiendo textos y material sobre el tema. Muchas gracias a todos. Tengan buen día.